Listo, entonces pues, como no sé si les dije, creo que sí les dije ayer, o fue otro curso, creo. Resulta que Cosmos, como tal, toda la franquicia de Cosmos, es una cosa brutal para la divulgación científica. O sea, es un trabajo de Carl Sagan. Carl Sagan es uno de mis, bueno, es uno de mis divulgadores favoritos, también es uno de los que ha contribuido muchísimo a, bueno, como que a estos saberes de la ciencia puedan llegar a todos y a todas, ¿sí? Como hacer este proceso divulgativo, básicamente. ¿Qué es divulgativo? Pues que no sea un conocimiento solamente para la academia, sino que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Eh, entonces, bueno, Carl Sagan se craneó en un momento, bueno, divulgador científico, él no es físico, pero sí es divulgador de la ciencia y también investigador de la ciencia. Entonces, como que él saca Cosmos, bueno, el texto como tal escribe Cosmos, entonces, bueno, esto termina siendo exacto, lo hace de una manera dinámica, como dices, Dana, porque pues eso es como el punto de la divulgación, ¿no? Que sea de tal manera pues que le pueda llegar a todo el mundo. Y, y pues bueno, saca Cosmos, resulta ser un éxito, es un gran libro, entonces, es un libro primero, ¿no? Y luego con esto pues le surge la idea quisiera decirles el nombre porque es una persona famosa, pero siempre se me olvida decirlo y prefiero no decir bobadas. Entonces esperen les digo quién es el que le dirige. Bueno, o sea, como que él decide volver esto una serie. Pues no él, pero le proponen volver esto una serie. Ay, me Ah, salió. sí, profe, yo no me he dado cuenta y habían capítulos que yo me he visto en desorden de Sí, esa serie que está en Disney Plus, sí, a sí, Cosmos. sí me Sí, imagino, sí me imagino, sí me imagino. Pero me está saliendo Cosmos, ese es de 1900, el original. O sea, la que yo les mostré es, es un actual. sí, Sí, obvio. de hecho es como de noviembre del 2020, algo así. Sí, exacto, exacto. De por sí Bueno, habíamos dicho que era como tal uno de sus discípulos, ¿no? sí, exacto. Entonces él saca bueno, sale la serie televisada, con la serie con mayor presupuesto en la historia, y pues termina siendo todo un éxito. Sale este que es el remake, ¿no? Ahora que sale el remake. Bueno, este no, de hecho la versión del remake es como del 2016, si no estoy mal. Es la primera temporada, entonces también como que bueno, ahí hace lo mismo, es Neil deGrasse, entonces es contando un poco acerca del libro Cosmos, eso sí es una adaptación, si me entienden, la adaptación de la serie anterior del libro, sale como en el 2016, más o menos, se vuelve la serie más importante en la historia de la humanidad hasta el momento, imagínense, o sea, si no lo sabían, ya lo saben, esa es la valorizada como la serie más importante en la historia. Y, y pues bueno, como que hasta ahí, o sea, hacen como que el remake, la adaptación, todo bien, pero resulta que obviamente pues ustedes saben cómo funciona la industria y en esa parte me parece genial, pues porque hace que se divulgue más, entonces se saca una nueva versión, o sea, otra temporada más, que ya no es adaptación, sino ya es una temporada pues con los conocimientos actuales, con una perspectiva actual, que salió en el 2020, que es la que les mostré el primer capítulo, ¿no? Esa fue el año pasado. Esta ya no hace parte de la adaptación, ni del libro, sí, pues de muchos libros de Carl Sagan, pero también ya hay posturas ahí de Neil deGrasse. No sé si evidenciaron que igual en el video, en el capítulo, como que hay bastante subjetivo, ¿no? Como que Neil deGrasse se mete bastante a dar como su perspectiva, como su interpretación, como bueno, también unas reflexiones que se notan muy personales, cosa que era diferente en la anterior, porque pues era más como las reflexiones de Carl Sagan. Entonces ahora se ve un poco más así. No sé si alguien quiere, bueno, empecemos a pensar, empecemos desde el comienzo. El nombre. ¿Se acuerdan del nombre del capítulo? Mundos posibles. No, esa es la temporada. Escalera a las Ah, ok. estrellas, creo. Escalera a las estrellas, exacto. Mundos posibles es sí, como el nombre de la temporada. Escalera a las estrellas. ¿Y a qué se refería? ¿Finalmente entendieron a qué se refería Escalera a las estrellas? ¿Qué era? Era pues como lo del ADN, de que cómo estamos constituidos, lo del ADN, pues empieza con lo de pues la creación de la Tierra
Y pues que prácticamente somos polvo de estrellas. Y yo realmente nunca había entendido como, como esa frase o algo así. Él lo Sí, dijo porque las estrellas, Uy, pues, perdóname, es que pensé que era como, ya, discúlpame. tranquila, profe. Y pues, o sea, él dice con respecto a eso de la escalera a las estrellas, porque nuestro ADN se compone de ciertos minerales que eran muy abundantes en los asteroides. Y bueno, que están también presentes en las estrellas. Nuestro ADN posee prácticamente, o sea, prevenimos de allí. Listo, sí, exactamente. O sea, literalmente digamos que la analogía que se hace con la escalera a las estrellas que me hizo pensar, no sé si alguien acá, bueno, haya escuchado la banda Pink Floyd, tienen una canción que se llama como Stairway to Heaven, que es como escalera al cielo, ¿no? Pero me hizo pensar en esa canción. Finalmente Excelente, lo que, dime, qué excelente tema, profe. sí, claramente. Es un clásico y Profe, eso me hizo pensar como que, bueno, lo de la escalera a las estrellas, pues terminaba, ¿alguien va a decir algo? profe, creo Dímelo. que es de Led Zeppelin, no de Pink Floyd. Perdóname, Led Zeppelin, de Led Zeppelin, perdóname. Tranquila, profe, tranquila. Realmente es de Led Zeppelin, bueno, sí. Ustedes ya saben que su profesora es un ser así, como que le dan sus lapsus brutus bastante seguido, bastante. Y pues termina siendo como esa analogía con la estructura del ADN, ¿no? Que ese era como el punto, que entendiéramos que a lo que se refería el capítulo era explicarnos cómo había sido el desarrollo del ADN para la evolución y para terminar siendo lo que hoy somos. De hecho, no es tanto para la evolución, o sea, el punto no era la evolución como tal de todos los organismos, porque si vieron con eso fue como más bien por encima, sino como la evolución del pensamiento humano. ¿Cómo llega a ser el pensamiento humano como un resultado de esa selección natural? Eh, ¿Qué? ¿Ustedes qué opinan? Profe, pues yo opino que, no sé, como la evolución no nos favoreció en ningún aspecto con respecto a la defensa contra un mundo tan adverso, tan peligroso, porque nosotros no tenemos garras o pelaje, nosotros, o sea, ya que comenzamos de cierta manera a volvernos cada vez más indefensos ante la naturaleza, yo siento que de ahí el ADN comenzó a transformar ciertas características de nuestro organismo a tal punto de que ya cuando nuestro cuerpo era prácticamente inútil, nos dio la habilidad de saber cómo controlarlo a voluntad y saber cómo realizamos distintos actos y la habilidad de aprender para poder desarrollarnos mucho mejor y poder sobrevivir en un entorno como, bueno, eran en esos entonces mucho más salvajes, mucho más primitivos. Claro que sí, ¿no? De hecho, en una parte nos comentaba como la importancia y la trascendencia de la revolución agrícola, ¿no? Del hecho de que el ser humano empezara a cultivar, que empezara a masificar esos cultivos. Y es un poco lo que tú dices, como que ya el ser humano empieza a desarrollar esa habilidad de manipular su propio destino de cierta manera, ¿no? Como de utilizar su inteligencia, utilizar sus recursos, sus herramientas, de hecho a fabricar herramientas para modificarlo, o sea, como para no dejarse llevar por el transcurrir del tiempo y los sucesos, sino como para modificarlo. Entonces, A cuéntame, mí Ana. ahí me dio, bueno, me pareció como muy intrigante porque yo no sabía que antes bueno, como los hogares y donde ellos vivían eran familias muy grandes y que no habían ventanas ni puertas, sino que la entrada por donde ellos pasaban era por el techo. Entonces, no sé, como que fue, o sea, de ahí a pasar a todo lo que habían pasado antes, como que fue una evolución muy grande y es verdad, como todos los puntos que está tocando Jeremy. Eso es cierto, Profe, esos por ejemplo, también apartamentos, ¿no? vemos, sí, y también, por ejemplo, vemos el hecho de la parte como tal, estilos jeroglíficos, con la pintura de ese momento, en el momento de crear por el estilo de mapa. Digamos, la historia que relataba al momento de decir que la erupción del volcán, pues digamos que esa representación del mapa significaba como tal que él había estado en ese momento, en esa ciudad, al momento en el que el volcán despertó. Entonces, digamos, también se usaba como método de mapa y asimismo para marcar sus herramientas y poder, pues, digamos, utilizarlas para la casa de por sí.
De hecho, creo que se utilizaba también en estilo para intentar forjar algunas cosas Claro, del como mismo estilo. herramienta. Entonces, total. Creo que con lo que hacían los mapas se llamaba ocre. Sí, Creo, sí, yo el sí. material era el ocre. Eso nos deja una reflexión también bastante importante, ¿no? Que de hecho ahí es como el objeto de contar estas historias, y es la trascendencia que tuvo para el ser humano entenderse como un ser artístico, un ser que expresa, ¿no? Que puede comunicar cosas. Gracias a eso es que, bueno, hoy tenemos historia y conocemos todo ese tipo de cosas y podemos estudiarnos a nosotros mismos, estudiar nuestro devenir, ¿sí? Como poder analizarnos y evidenciar que han habido ese tipo de cambios, porque vean que el ser humano entonces comprende que se puede expresar, que lo puede hacer por medio de lo que lo rodea, ¿no? De los recursos que hay ahí, que en ese momento ahí ponían la referencia o el ejemplo del ocre, ¿no? Entonces, claro, imagínense, o sea, eso, digamos que ese proceso neuronal que evoluciona en el momento en el que el ser humano comprende que se puede expresar por medios visuales, ¿sí? Hace que evolucione, o sea, el pensamiento evolucione drásticamente, ¿sí? El pensamiento, dime, Ana. Algo que estabas tocando ahorita era como el tema de los recursos. A mí también me pareció como muy interesante la parte en donde decían que en Ámsterdam usaban los lentes para ver como las telas que ellos fabricaban, como para averiguar nuevos mundos. Y ahí fue cuando, bueno, no me acuerdo quién fue la persona que descubrió que el anillo de Saturno no estaba pegado al planeta. Entonces, no sé, eso también me pareció como muy interesante. Sí, se llama Huygens. Huygens es a quien tú te Es que, refieres. Un es que astrónomo. de por Sigue. sí ahí empezó como tal la investigación de astronomía, astronómica, ¿no? O sea, digamos, a partir de esa misma lupa con la que ellos miraban las telas, empezó como tal la producción de telescopios de, digamos, un poco más largo alcance y fue como, digamos, se llegó a la conclusión de que, por ejemplo, precisamente Saturno no estaba pegado a sus anillos. Entonces, digamos que esto se fue dando igualmente con el tiempo. Y pues con los avances de la misma lupa, porque la misma lupa fue bastante importante como mencionaron en el video. Claro, claro. Ahí vemos cómo logramos ver cómo el ser humano siempre ha estado también en la búsqueda de ampliar sus sentidos, como que nuestros sentidos no nos son suficientes, como que quiero ampliar mi visión, quiero oír más, quiero entender más, ¿no? Por eso nos vamos, por eso las matemáticas, por eso de hecho la creación de las matemáticas, para expandir nuestros sentidos, lo que no podemos ver de alguna forma lo que no es real, que se vuelva real de alguna manera. Entonces, de ahí también esa necesidad, ¿no? Me gustaría escuchar por aquí, no sé, alguien más que nos cuente qué le pareció curioso, qué le pareció interesante. Profe, yo quiero decir algo. Dímelo, vale. Lo que me llamó mucho la atención a mí es cuando también en esa parte de Ámsterdam que señalan que era como la época en que todo el mundo estaba investigando sobre la luz y todo el mundo tenía que ver con la luz, que hasta pintores como Vermeer estaba pintando con respecto a la luz. Y entonces, como toda esta revolución llevó a un montón de estudios y, por ejemplo, a Lewin Hook a estudiar las gotas de agua con las lupas y descubrir que había microbios y todo esto. Y me llama la atención que como el interés grupal llevó como a este siglo de oro para Holanda en descubrimientos científicos, perdón, en descubrimientos científicos, y también el hecho de, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero el científico que retó como a la iglesia diciendo que por qué buscar en los milagros si los milagros eran precisamente lo que iba en contra de las leyes armoniosas de la física y del espacio, que más bien Dios se representaba en esas leyes y sí, como en esas leyes en las que se rige todo el universo y que era ahí donde estaba la presencia de Dios y que eso era Dios. Sí, ¿qué tal esa reflexión de Spinoza, ¿no? Spinoza. El Dios, cuando le preguntan a Einstein, ¿no? Que si él cree en Dios y se creó en el Dios de Spinoza. ¿Qué tal Pues esa definición? ahí él también hablaba como de que el libro sagrado de él era el libro de la naturaleza. Ajá. Claro, entonces ya vemos representado como ya esto no solamente influye bueno, sí, en el capricho de mirar el entorno y sí, como entender qué pasa a mi alrededor, sino va más allá, empezamos a comprender que esto realmente
está todavía tan alto nivel, o sea, tenemos todavía tanto proceso evolutivo, tanto por conocer, tanto que desconocemos, cada vez el universo se hace tan grande que el hecho de entrarnos a negar conceptos, porque voy a trabajarlo como un concepto de Dios, llega a ser un absurdo, ¿no? Es como que, o sea, de qué despropósito hay, o sea, qué despropósito hay realmente en refutar de maneras en las cuales no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, básicamente eso también es una invitación a que la apreciación de la naturaleza no depende de tu deidad, no depende de tus creencias, no depende de absolutamente ningún carácter que te haga a ti como individual, sino es algo que realmente se manifiesta para todos y para todas y está en cada quien, pues, de cierta manera, finalmente interpretar. Voy a leerles acá algo que están escribiendo. Perdónenme por no leer, chicos, es que, bueno, ya ni para qué les digo por qué. Profe, creo que un video que no. Ay, ¿cómo así, Miguel? ¿Viste el que no era? Está bien, no importa. ¿Te gustó el otro video? Estaba chévere. Sí, pues creo que era el mismo señor que salía ahí, el negrito, y le hacen como un tipo de entrevista sobre los planetas y el desarrollo de la humanidad y todo eso. Entonces Sí, anoté claro. cosas que no eran, lo siento. No hay nada que sentir. O sea, chévere, chévere también, porque igual él es muy buen divulgador, entonces todo bien. Nicole, cuéntame. También pues, es interesante que él en todo lo que cuenta, pues aparte de que nos habla pues de cómo comenzó todo, y bueno, nos muestra todo, también como que mete mucho a Dios en esto y dice que Dios estuvo en todo y en todo momento y todo eso. Claro, claro, claramente. Es que lo que les digo, ya cuando en un momento llegamos a pensar sensatamente, a pensar en ciencia y no con pasiones, sino con evidencias, digamos, es un absurdo ir en contra del concepto de Dios. ¿Sí me entiendes? Es esa cuestión de que cada quien lo vive y lo percibe y lo interpreta de una manera que termina siendo completamente personal, ¿no? Y entonces, o sea, este discurso que va en contra como del hecho de que un concepto de Dios cabe, ¿sí? Cabe porque en la incertidumbre ahí está, para eso es, justamente, eh, pues ya hace parte también del humano, ¿sí? Hace parte de ese desarrollo mental. Entonces, esa también es una de las posturas que mantiene, que son de Neil deGrasse, ¿no? Que ya son reflexiones un poco más personales de él, en eso como en cuestiones espirituales, era lo que les decía al principio, ¿no? Como que más allá de eso, como que tiene sus reflexiones personales. A ver, ¿quién más me cuenta por ahí? Yo quiero escuchar a alguien, por ahí Juan Perdigón, a ver, o Frank. Yo Dale, quiero Mari, decir algo. cuéntamelo. Es que, pues bueno, a mí me pareció también interesante eso de la sala de la extinción y pues lo de como una analogía de los pueblos, de los reinos, que prácticamente nosotros como que destruimos esa alianza que había entre pues las otras especies. Y pues yo realmente no sabía que las abejas estaban como en peligro de extinción. Y pues a mí me pareció como muy impactante lo que él dijo, porque él decía que si no hay cosa que el humano no destruya y pues después lo del futuro y todo eso, pero es verdad, o sea, si te pones a mirar pues a lo largo de la historia de la humanidad, pues, pues hay cosas buenas, pero si uno hace un contraste, pues hay más cosas malas que buenas y hay más destrucción que no sé, que vida. Y pues ya. Sí, bueno, hay la cuestión moral que tú dices, que si hay, que tú piensas que hay más cosas malas que buenas. Habría que también tener cuidado, ¿no? Porque eso también depende mucho de nuestra experiencia y de nuestro percibir de lo que es bueno y malo, ¿no? Finalmente. Porque pues mira que también el ser humano ha descubierto y ha desarrollado la medicina. ¿Cuánto era la esperanza de vida antes del ser humano? Al principio, no más de 30 años, ¿no? A los 30 años tú ya estabas prácticamente acercándote a la tumba. Entonces, la medicina fue como algo que
ha generado y ha logrado que la vida pues se extienda y también mejorar la calidad de vida. Yo les contaba el año pasado, recuerden cuando hablábamos del descubrimiento de la radiación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos un poco de Marie Curie, que descubrió la radiación? Entonces en ella, pues gracias a eso se pudo como hacer que a los soldados que digamos, se fracturaban en guerra, pues no les amputaran la pierna, ¿sí? Gracias a los rayos X. Entonces, pues ese tipo de cosas también uno dice, ¿será que en la balanza? Pero claro, es que el otro lado también pesa. Ahí el otro lado también pesa, pero pues miren, algo que me pareció muy importante respecto también a lo que dices, es una reflexión, una pequeña reflexión que hacía al principio, como acerca de, bueno, de como esa pequeña falacia que hay en el hecho de decir como, no, es que el ser humano es así por naturaleza, ¿sí? Como, no, es que el ser humano es egoísta por naturaleza, es, yo qué sé, violento por naturaleza. Entonces, era esa pequeña reflexión que hacía como, pero miren que no, miren que realmente no es de por naturaleza, porque al principio las civilizaciones funcionaban muy bien, ¿no? Entonces, de pronto ahí la cuestión no es la naturaleza, puede haber algo más, ¿no? No directamente naturaleza, pero será que ahí empieza como la división de decir, bueno, ¿qué tanto el hombre, o bueno, no diré el hombre, el ser humano, porque me parece que el hombre es como un poco excluyente, pero bueno, digamos que ahí es cuando el ser humano empieza como a diferenciarse de la evolución natural y empieza como a afectar la evolución, cuando empieza a cambiar realmente este tipo de cosas por factores externos. No sé qué opinen ustedes, eso es como una idea mía. Y sí, Dana, sí, el antropoceno, ¿no? La era de la extinción del ser humano. ¿Vamos para allá? Ahí también hubo algo que me pareció muy interesante que hablaba Mariana, y es que yo por lo menos no sabía que las abejas dan como el 35% de los cultivos del mundo gracias a su cooperación. Entonces es algo también como a resaltar, como de que él también por eso hablaba de la extinción de ellas. Claro, no dejemos morir a las abejas, salvemos a las abejas, por favor. Espérame, Juan, discúlpame, Juan, que iba a hablar Karen, creo que Karen ahorita iba a hablar, y ya te doy la palabra. Sí, profe, pues es que yo quería también resaltar lo de, pues, que decía Mariana de la humanidad, que pues todo lo que tocaba era como muerte y eso, y pues yo siento que es real, porque digamos, el humano pues ha dañado muchísimo la naturaleza, en ese aspecto de que, o sea, nosotros en la naturaleza pues no somos nada porque pues nos da el oxígeno y todo eso y aún así no les importa y la dañan, la queman, o sea, eso era lo que quería resaltar y pues también como lo de los animales, pues en este caso pues las ovejas, entonces que pues sí es muy real lo que dice que los humanos pues a todo lado que van llevan muerte, mejor dicho. Claro, claro, y es tan así que llevan no solo muerte, sino la muerte hasta de su misma especie, o sea, somos causantes de nuestra propia extinción. Eso es algo que no pasaba porque, digamos, los dinosaurios se extinguieron fue porque cayó un meteorito, o sea, se salió de control, se salió de las manos, pero nosotros estamos llevándonos. Por ahí, Lorena, discúlpenme, voy a leer una opinión de Lorena, luego de Ana María, creo que también iba a hablar, y Sí, luego profe. Juan, y luego iba Juan, listo. Entonces, Lorena escribió, profe, no escribió, yo siempre voy a leer pensando que tiene un súper texto y es algo como totalmente, pero esperen. No he podido escuchar muy bien la clase por problemas de internet, pero lo que a mí me pareció más interesante es cuando hablaba de Baruch Spinoza, no sé si esté bien escrito, que él fue rechazado, ¿qué? Sí, rechazado, que fue el primero de atreverse a decir que la Biblia fue escrita por humanos y que los milagros eran supersticiones organizadas. También cuando le preguntaron a Einstein y dijo que creía en el Dios de Spinoza, ¿no? Entonces, él fue el que también dijo como que, bueno, se piensa que la iglesia y el Estado deben separarse, deben ser cosas que se vean desde diferentes perspectivas. ¿Sí? La espiritualidad, las preguntas que tiene la religión, ¿no? Las preguntas que todas las religiones se hacen, que pues está basado en nuestro pensamiento humano y nuestra curiosidad y nuestras preguntas, no deberían concernir directamente con las decisiones de Estado, ¿sí me entiende? Eso debería estar completamente separado. Y esa es la postura que da Spinoza y es bastante
digamos que es bastante fuerte y es bastante reflexivo, o sea, como que lo hace uno pensar también como otros aspectos ahí que hay de la institucionalidad. Entonces, escuchamos a Ana María. Listo, gracias, profe. ¿Qué iba a decir? Bueno, pues yo mientras que veía el video me pareció muy interesante cómo era el mundo antes, pues cuando el humano sabía convivir con la naturaleza y la cuidaba. Y cuando mostraban como un futuro, o sea, después en el salón y todo eso, me pareció como bastante interesante que aún siguieran gastando dinero en como pues en explorar mundos lejanos y planetas lejanos, sabiendo que el nuestro se está muriendo y no invertimos dinero en eso. Entonces me pareció bastante ilógico que mientras que se mueren acá animales, naturaleza y muchas más cosas, se sigue explorando cuando, según mi opinión, creo que es mejor invertir para salvar y después, si está a salvo, invertir para buscar más, pero pues no hay mucha esperanza de que los que sigan viviendo vayamos a ver cosas. Claro, entiendo completamente tu punto. La cuestión es que eso, en la realidad que muestra futura, es partiendo de la premisa de que ya logramos superar esos problemas climáticos. Es como, bueno, si lo logramos superar, vamos a lucir así. O sea, no es como que diga que ese es el objetivo ahorita, no, sino pensándose si nos salvamos, porque recuerda que no solo planteaba esa idea, ¿no? Planteaba el antropoceno, que es la extinción. O sea, o llegamos allá o antes de llegar allá ya terminamos en el antropoceno, ya terminamos en el sexto cajón de la extinción. Entonces, obvio, hay cosas por atacar y de hecho toda esta investigación es por eso que uno la debe impulsar mucho. Sigamos investigando en ciencia porque debemos salvarnos de alguna manera. Hay que seguir trabajando en cómo vamos a mejorar el hecho de la cosecha, de que no haya hambre, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya hambre? Tenemos que solucionar problemas de raíz, de corrupción, de cuestiones un poco más humanas que sean, de alguna manera, voy a utilizar una palabra fea, corrompido. Entonces, es como eso, ¿sí? Es como tener en cuenta, pues que bueno, evidentemente hay que luchar contra eso primero. Es que si no luchamos contra eso primero, no vamos a llegar al otro. Exactamente lo que tú dices, Ana. Entonces, eso es un hecho. Realmente es Profe, un hecho. Dime, Miguel. pues puedo relacionar lo que yo vi con lo que están diciendo del video. Decía algo sobre Sí. la planetología comparativa, que es como comparar dos planetas y mirar qué tienen en común y qué tienen diferente. Entonces habla de que Marte es un planeta muy similar a la Tierra y que puede ser nuestro próximo hogar en unos 5 o 10 años y que digamos al desarrollo de la robótica al nivel en el que está actualmente, se han mandado más sondas robóticas que astronautas o humanos a que pues estudien el sistema solar. Entonces que él dice también que el dinero motiva a las personas a hacer cualquier cosa, pero que la curiosidad es una fuente también demasiado poderosa y que hay gente que, digamos, puede tener el poder de ayudar a hacer esas exploraciones o a buscar si hay vida en Marte, que, digamos, dice, no tengo problemas más importantes aquí en la Tierra o no le veo tanta importancia. Por ejemplo, lo de la presidencia, que pueden dar como un capital para hacer exploraciones de la NASA y todas esas cosas. Y también dice algo sobre crear medicamentos contra la vejez y que en unos 5 años las personas que van a nacer no van a ser como el sapiens o el homo sapiens, o sea, humanos 100% reales, sino que van a ser como hijos de la innovación, como robótica, algo así. Sí. Y pues creo que lo relaciono con eso. Claro, claro, eso hace parte de la misma utopía, o sea, del mismo pensar hacia el futuro. Es la misma imagen que se hace Neil deGrasse, es la misma imagen que se hace hacia el futuro. Bueno, no solo él, ¿no? Todo un equipo investigativo, todo, digamos que un compendio científico de pares académicos, y llegan a ese punto, como, bueno, más o menos pensamos que así va a ser el futuro, ¿no? ¿Vieron lo de las nanonaves? Que mandan básicamente pequeñas naves al 20% de la velocidad de la luz en busca, pues, ¿en busca de qué? ¿Se acuerdan de qué era? ¿Para dónde se iban? ¿A dónde iban? ¿Cuál era el Iban destino? a otro sistema solar de... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien la notó o alguien se acuerda? ¿Eran esas 1000 naves o...? Sí, las nanonaves que van a mandar con luz, propulsadas con luz, y básicamente van a alcanzar una velocidad del 20% de la velocidad de la luz.
Eh, Algo también que mencionaba era que pues hay una máquina, ¿no? Que hacía como mucho tiempo y pues que estas nanonaves que van a mandar como que los van a pasar en 4 días. Entonces eso me parece también muy interesante. el Voyager que lo enviaron hace como 30 años, 40 años, cuando manden estas nanonaves, en 4 días ya va a ser como, adiós. Sí, eso, pero eso también todavía no se ha dado, eso es un futuro próximo, o sea, se está trabajando en eso, todavía aún no se ha dado, ¿no? Profe, era Sí. Alpha Centauri, creo. Próxima Centauri, sí señora, Alpha Centauri o Próxima Centauri, es la estrella más cercana y pues me remonto también como a un postulado que hacía este mismo Huygens, y el hecho de pensar que en todas las estrellas tenían que haber sistemas estelares, o sea, tenían que haber planetas pues que los estuvieran circundeando. Eh, entonces, pues esa es la idea, ¿no? Llegar al próximo sistema estelar que es Próxima Centauri, Alpha Centauri, para explorar a ver si allá de pronto tenemos como, bueno, alguna otra posibilidad, si podemos encontrar vías, si podemos encontrar de pronto condiciones para, pues para migrar, porque también en esas soluciones, como lo decía Ana María, que, a ver, o sea, no nos están, o sea, no podemos salvarnos ahorita, no podemos entonces salvar el planeta y ya estamos pensando en irnos. Y es totalmente cierto, ¿sí? Pero pues imagínate también el hecho de pensar, bueno, y si no lo salvamos, ¿qué hacemos? O sea, esa también es como una respuesta un poco pesimista, ¿no? Es un pesimismo que necesita el ser humano para también solucionar los problemas en dado caso que no salgan las cosas como deberían, ¿no? Entonces es como, bueno, y si no podemos salvar el planeta Tierra, ¿qué hacemos? Tenemos que estar en serio buscando como un lugar a donde migrar, porque donde en serio ya no podamos salvarlo, ya hayamos sido lo suficientemente eh, tontos como especie para haber destruido absolutamente todo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que migrar porque pues morir no podemos dejarnos, ¿sí? Entonces es como esa cuestión. Cuéntame, Juan. Listo, básicamente respondiendo todo lo anteriormente dicho. Digamos que es más como la necesidad que el hombre, bueno, que el hombre no, sino que la humanidad por sobrevivir, ¿sabes? Digamos, creo que esta misma necesidad ha sido la que ha encaminado a muchas especies a la extinción y a otras como a su surgimiento, pero sin embargo es un pensamiento bastante destructivo y aquí es donde también empezamos ya con el tema del egocentrismo, ya que digamos el ser humano solo piensa en sí mismo, si lo vemos de esta manera, o sea, no nos fijamos en otras cosas y como digamos relacionándolo con lo anterior. Creo que la misma necesidad de sobrevivir que tiene el ser humano hace que, digamos, el punto o el miedo más que nada de algún día pensar en la extinción, quiera pues, digamos, tener que avanzar más rápido para migrar hacia otro planeta. Y pues me parece la verdad también algo pues estúpido de cierta forma, porque pues digamos lo que decían antes, o sea, si no logramos cuidar esto, pues ustedes creen que realmente vamos a cuidar otro planeta o algo por el estilo. O sea, teóricamente es eso, vamos a llevar miles de planetas entonces a la destrucción por nuestro propio egoísmo. Entonces, Totalmente, sí, sí, sí. y digamos también teniendo en cuenta esto, digamos, al inicio se mencionaba, por ejemplo, lo de el posible viaje en el tiempo. Realmente y investiga más de eso. Pero es más también por el mismo miedo que tiene el ser humano de querer corregir sus errores, por así decirlo, o querer avanzar hacia el futuro para encontrar nuevas soluciones. Digamos que esto también se da con la posible fusión entre ondas gravitacionales y ondas magnéticas, teniendo en cuenta que las ondas magnéticas son de las que podemos llevar hacia cualquier punto, si nos fijamos de esta manera. Las gravitacionales, pues ya vimos la manera en la que pueden surgir, como por ejemplo la colisión entre dos agujeros negros, como lo mostraba al inicio del video. Entonces, digamos, teniendo esto en cuenta, si pensáramos de verdad en una máquina del tiempo, pues el fusionar esta energía sería algo totalmente importante, porque de por sí la misma energía te transportaría a través de los años luz, ¿no? Te permitiría retroceder o te permitiría como tal avanzar. Entonces siento que pues ya es algo más, como lo digo desde anteriormente, es algo más propio del egoísmo humano, más que nada. Listo, Juan, claro que sí. Profe, Dime, Geray. pues bueno, a mí me gustaría hacer unas cuantas acotaciones con respecto al tema y es que, no sé, yo según lo conocido diría que no es tan probable realizar viajes en el tiempo, porque como tal, la materia tiene ciertos ligamentos con respecto a el hecho de que tiene que ser materia
que a través de ciertos lapsos se transforma y, bueno, ocurren distintos tipos de cosas con respecto a ella, pero una depende de la otra como tal. Y si nos basamos en eso, tiene más sentido hacer la idea de que podría tal vez existir otras dimensiones. ¿Por qué? Porque es que ya se ha demostrado la existencia de la materia oscura y la materia oscura es como la transformación de los electrones, pero como si estuvieran volteados, como que el protón es negativo y el electrón es positivo, y esto da como esa sensación de materia, pero es una materia que no puede interactuar con las partículas que existen en este tipo de universo. De hecho, a eso se teoriza de que ese espacio vacío en el espacio, que ya deberíamos saber que no está vacío como tal, ya que ahí están presentes las ondas gravitacionales, distintos tipos de radiación, la radiación espacial. Eso no es espacio vacío, ahí hay algo, solamente que no es tangible necesariamente. Más a través de estudios se ha determinado que existe la posibilidad de que existan otros tipos de materia presentes allí, solamente que este tipo de materia no puede interactuar con la nuestra, y eso podría llevarnos a creer de que, o sea, podría haber algún tipo de manera de que existieran distintos tipos de realidades. No necesariamente como se teoriza en algunos lugares de que podrían tener sus propias leyes físicas, sino, no, digo, o sea, de alguna manera puede que funcione, pero de forma inversa podría tener sus propias leyes ante todo. Entonces, pues en general es eso. Listo, listo, claro que sí, es una perspectiva amplia. Dime. Sí, o sea, más que eso sería como tal, igualmente, el mismo uso de que si sabemos que precisamente no existe nada, o sea, no es que no existe nada, no, sino que básicamente sabemos que hay algo ahí, pero igualmente no hemos como tal congeniado con ello o convivido con ello como para saber, digamos, su real existencia, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, digamos que al plantear el pensamiento pues, de estos científicos y basándome en la investigación que hice ayer, también, digamos, pienso que sí podría llegar a ser posible. No descarto el hecho de las dimensiones, porque muy bien sabemos que pues ya lo hemos comprobado a través de los mismos espectros electromagnéticos. Sin embargo, sin embargo, aún existe la posibilidad de viajar en el tiempo teniendo en cuenta esto, ya que, digamos, la misma colisión entre electrones y protones, lo que nos puede generar como tal una máquina de ladrones. Ya hemos visto que esto nos puede caminar incluso como decía también al inicio, al a la lentitud de un tiempo o así como a la agilidad del tiempo en sí mismo. Entonces, digamos que no es como que se descarte algo en específico, pero pues aún no existe el conocimiento suficiente para comprobar algo por este mismo estilo. Por lo tanto, creo que todo esto se basa en teorías y en más investigación, que pues realmente es. Sí, claro, ahí la discusión es ampliísima y la discusión es bastante amplia por la cuestión de que, listo, si lo vemos desde el pensamiento mecanicista, clasicista, decimos los viajes en el tiempo no son posibles porque ya son las 3 y 4 de aquí en adelante, quien quiera salirse pues puede hacerlo. Ya se cumplió el tiempo de clase, ¿listo, chicos? Entonces, básicamente como que listo, por termodinámica clásica yo digo, se viola la conservación de la materia. ¿Sí? No puede haber viajes en el tiempo porque eso violaría la conservación de la materia. No pueden haber dos tú ocupando un mismo lugar. Eso va en contra de las leyes físicas clásicas. Eso por esa parte, ¿no? Por la parte termodinámica clásica. Pero si nos vamos a ver desde el lugar de bueno, desde el pensamiento moderno, podríamos decir como, bueno, y si llegamos a resolver ciertos dilemas que son no solo físicos, sino epistemológicos, filosóficos, de todo tipo, ¿no? Pues entonces nosotros podríamos llegar a convertirnos en energía, por ejemplo, porque, por ejemplo, muletilla de por ejemplo, porque en el caso de que se acuerdan el test que hicimos el año pasado acerca de que consideraban como vida, que consideraban estar vivos, que era como que si les quitaban la conciencia y las llevaban, entonces sí seguían Sí, vivos. y el alma y todo eso. Ajá, que fue como al principio también del año pasado. Bueno, el caso es un poco eso, como ya empieza a abordar cuestiones filosóficas del tipo, bueno, ¿qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué es estar vivo? ¿Será que si yo me vuelvo un tipo o una tipa de una VCB, como esta película de Carrie, ¿será que eso me quitaría vida?
¿O será que yo necesito la carne para estar vivo? Ahí ya es otro dilema también que se abre. Entonces, en esa cuestión, decir como sí se puede viajar en el tiempo o no se puede viajar en el tiempo es una cuestión muy ambigua aún. Todavía está la incertidumbre y por eso está Dios. Sí, por eso está Dios, para saciar esa incertidumbre que todavía sigue ahí. Entonces, voy a permitirme leer acá como comentarios rapidísimos así de quienes escribieron. Nicole fue como que dijo que profe, no he tenido buena internet, pero aquí está mi aporte. Me parece interesante de cómo muestra como esa aventura que abarca miles de millones de años en la evolución de la vida. Es muy chévere ver cómo era la vida hace 100.000 años, ver cómo la historia del cambio en el estilo de vida de humanos alteró la existencia humana y la vida. Me gustó cómo relaciona a Dios con toda la naturaleza y la vida. Qué bueno. Miguel dijo, profe, lo que dice Juan en el video que vi lo llaman 5 dimensiones, que a 3 realidades en una sola, algo así, pasado, presente y futuro, que podemos repetir un momento donde nos equivoquemos y también lo relaciona con la inmortalidad, por supuesto. Y también, pero vean que si nos vamos más allá, teoría de cuerdas, por ejemplo, hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas. Esta teoría es fritísima, o sea, fritísima al punto en el que al principio se planteaba como una teoría que necesitaba 26 dimensiones, o sea, planteaba la cuestión que en el universo habían 26 dimensiones, o sea, bueno, ya tenemos las 3, todo bien con eso, ¿sí? Alto, ancho y profundo, listo, todo bien con eso. Digamos que entendemos la cuarta, entendemos que la cuarta puede ser el tiempo, bien, pero ahora tú imagínate 26 dimensiones, ¿cómo es eso? ¿Qué lugar tenemos nosotros en una realidad de 26 dimensiones? Claro está que ya actualmente hablamos de 10, pero igual 10 dimensiones. Entonces, todo esto todavía sigue siendo como muy complejo. Mi invitación para ustedes es que no dejen de explorar esa curiosidad, no dejen de buscar la respuesta como ustedes quieran encontrarla, pero de alguna manera siempre seamos críticos, no solo con el entorno, sino también con nosotros mismos, con nosotras mismas. Sí, eso es muy importante. Entonces, esta es como la invitación, ¿no? Mira que finalmente todos y todas llegamos como a la misma reflexión del video y es a que la ciencia es hermosa, está ahí, la tecnología está ahí para que nosotros la abracemos y hagamos lo que queramos. Ustedes se han dado cuenta, o sea, no más con el internet, podemos hacer muchísimas cosas. Pero la cuestión no es tanto eso, la cuestión es humana, ¿sí? La cuestión es humana, entonces la cuestión es que somos corruptos, somos corruptas, en el que todavía no logramos solucionar cosas básicas como el hambre. ¿A usted no les parece que eso es ilógico? O sea, ¿cómo es posible que no se pueda, o sea, nosotros como seres humanos no ocupamos nada del planeta Tierra y no es posible que no hayan recursos para algunos? Entonces, y no es para algunos pocos, ¿no? Es para la mayoría, la mayoría. Entonces, hasta que nosotros no nos evaluemos filosóficamente como seres humanos, moralmente, éticamente, que entendamos y realmente pues bueno, o sea, nos salgamos de esa carnalidad del ser humano, de la cotidianidad, del pensar, ay, a mí igual eso ni me importa, eso ni me afecta, ¿sí? Igual yo tengo que seguir trabajando, o sea, a mí qué me importa saber eso. Eso es un pensamiento que si bien hace parte de nuestra realidad, porque es la realidad, no, o sea, debemos luchar para que eso no sea nuestro único pensamiento de la realidad, ¿sí? Que igual también tenemos lugares mentales que debemos explorar y hacernos preguntas como, bueno, ¿qué está pasando con nosotros como especie? Porque en serio no aguanta extinguirnos y pues sí, como, y ya, eso fue todo. Entonces, pues, bueno, esa es mi invitación, chicos, chicas, síganse cuestionando, ya saben, nos vamos a seguir cuestionando bastante. Chao, Juan, cuídate. Gracias por tu esfuerzo, por estar en la sesión. Nada, nos vemos entonces la próxima clase mañana, entonces vamos a tener, no mentiras, no les digo nada, no es con ustedes la cuestión, era con décimo, todavía estaba pensando que ustedes eran décimo. Tenemos proyecto, creo. Sí, eso te iba a preguntar. El al fin- proyecto, bueno, con lo del proyecto, esperen, voy a detener ya la grabación, porque aparte ya que